¿Cómo está? Les saludo con mucho gusto, como siempre. Ya sabe que estamos aquí en javiersolorzano.com y en nuestros diarios podcast, agradeciéndole que nos siga, ay, de vez en cuando o a menudo. De las dos maneras se agradece, aunque uno quisiera más a menudo, ¿no? Bueno, le cuento, oiga. El Pacto por México, que yo entiendo que está siendo un objeto de innumerables controversias. Simplemente es cosa de ver lo que piensan personajes de nivel muy interesante como Alejandro Encinas, lo que piensa René Bejarano, lo que piensan otros, ¿no? Digo, yo creo que la voz de Alejandro Encinas siempre es muy atendible. Piden que el PRD se salga del pacto. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? En el PRD están pasando muchas cosas. No olvide, por ejemplo, que el sábado, estamos hoy en jueves, el sábado, perdón, Marcelo Ebrard va a hacer un acto público en donde yo supongo que empezará cada vez a manifestar o a tratar de mostrar más su músculo. Y yo creo que no está nada de la duda de todos nosotros que lo que quiere está pensando en el 2018 y también, ¿por qué no?, en lo inmediato ver si el año que entra o si no, este mismo noviembre, pueda ser presidente de su partido, el PRD. Bueno, esa es una de las partes. Entonces, digamos, ellos no están de acuerdo con el pacto, el propio Marcelo pide que se salgan del pacto, pero hay otro mundo, ¿no?, que rodea al pacto, y ese otro mundo que rodea al pacto es que al fin y al cabo se ha convertido en un instrumento importante para decidir, para deliberar y para hacer. Ya sabe que a través del pacto se pretende lanzar la reforma energética. Va a ser difícil, no vaya a ser que al final el PRI y el presidente se queden solos y a lo mejor un poquito apoyados por el PAN. Pero esta reforma energética, como usted lo sabe, pues es un asunto de enorme relevancia que hay que hacer algo. La clave es cómo hacerlo. No se puede hacer como algunos han querido. Y que quede claro que por lo menos ante mis oídos nadie ha dicho dentro del gobierno ni del PRI que se privatice Pemex, siendo que ya algunas de sus áreas están privatizadas en marcos legales. Que quede claro. Bueno, habrá que ver qué pasa. Pero vuelvo a lo del Pacto por México, porque el PAN y el PRD, me parece que con justa razón, han hecho una propuesta de que antes que se discuta cualquier cosa del Pacto por México, se discuta la reforma política. A mí me parece que hay cosas, por ejemplo, que no se ha hecho el legislativo estos días, que a mí me llaman mucho la atención y me parece que deben de ser severamente criticadas. Una, no nombrar al nuevo consejero del IFE, porque tienen un número par, no se pueden tomar decisiones. Ese IFE que los propios partidos políticos, a pesar de su autonomía, son los propios partidos políticos los que determinan su línea. Dos, que no se haya hecho la ley anticorrupción, que es necesarísima en un país que es de los países con más altos niveles de corrupción. Y tres, que no se haya entrado, si no es que ahí tendría yo que ser un poquito prudente, que se esté entrando también ya las leyes secundarias de la reforma educativa y también al tema de la reforma en telecomunicaciones. Hoy, por cierto, hablando de telecomunicaciones, se supone que se echa a andar de nuevo el apagón analógico, que espero que ahora sí sea de a de veras y que no anden brincando las televisoras para hacer 1030 historias en un noticiario, para hablar por fin, ahora sí, de que la gente mire, no puede ver la televisión. Digo, pues eso es, la verdad que es un asunto, una paradoja, por no decir otra cosa, ¿no? Según los datos, el 92% de los tijuanenses, de los TJs, como se les dice, pudieron pasar del apagón analógico a la era digital. Bueno, esperemos que ese 8%, que es igual de importante que el 92%, también hoy lo pueda hacer o que se acerque más hacia el 100%, recordando que Tijuana es la primera ciudad del apagón analógico y recordando que Tijuana tiene uno de los más altos niveles de apagón analógico original que tiene el mundo. No lo tienen muchas otras naciones del mundo. Tijuana alcanzó casi el 92%. Vuelvo a todo esto porque todo esto está ligado con el tema del Pacto por México. Vuelvo a ello por una razón. Porque el PAN y PRD están proponiendo una reforma política. A mí me parece que es un proyecto verdaderamente importante, interesante y necesario. Cada vez que tenemos elecciones nos vamos contra la pared. Entonces, algunos estados pues tienen elecciones muy interesantes, ejemplares. Por ejemplo, Baja California al final tuvo una elección muy interesante, con baja participación, pero muy bien hecha, con muy poca controversia. Pero si la hubo, se hizo a través de los canales legales y acabó, me parece que en buen puerto, la elección de Baja California con el triunfo de Francisco Quico Vega de la Alianza PAN-PRD. Pero lo que sí es cierto es que en otros estados, Zacatecas, en otros estados, en menor medida también hay que reconocerlo, Puebla, Veracruz, en muchos estados hay una buena, pero muy buena cantidad de enojos, de molestias y de violencia, ¿no?
Y entonces estamos volviendo a lo que suponemos que ya habíamos superado. Entonces, hay que hacer una reforma política, pero no hay que hacerla sobre las rodillas, porque en la prisa yo le diría que aquí está el riesgo. Entonces, hay que hacer esta reforma política, hay que pensar segunda vuelta, hay que pensar reelección, hay que pensar vicepresidencia, hay que pensar cómo debe de ser el informe y hay que pensar cómo debe de ser la relación de los partidos con los medios de comunicación en los procesos electorales, en donde los partidos y la sociedad misma no se vea rehén de los medios que se enojan cuando les dejan de dar dinero y entonces hablan de libertad de expresión. Reforma política, como proponen PAN y PRD, merece muchos ajustes, pero discutir la reforma política de PAN y PRD es una imperiosa necesidad y este es el momento. ¿Por qué razón? Porque es un momento coyuntural que nos deja una experiencia de la elección y no nos hagamos. Una reforma política como la que plantean PAN y PRD ha venido siendo discutida durante mucho tiempo, no es un tema nuevo. Ahí le mando saludos, estamos en javiersolórzano.com.